Muy buenas noches, bienvenidos al mundo del petróleo. Hoy estrenamos horario de las 9 de la noche con una figura de talla mundial, un petrolero reconocido internacionalmente, el doctor Humberto Calderón Berti. El doctor Calderón estudió geología en la Universidad Central de Venezuela, hizo una maestría en ingeniería de petróleos en la Universidad de Tulsa, en Oklahoma, en los Estados Unidos. Fue presidente de PDVSA, ministro de Energía y Minas en Venezuela y ministro de Relaciones Exteriores también en Venezuela. De hecho, presidente de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a nivel mundial. Fundador de la empresa Vetra Energía, que tiene operaciones en Colombia. Bienvenido, doctor Calderón. Muchas gracias, Alejandro. Encantado de estar contigo esta noche. Bueno, empecemos hablando del contexto internacional. Hemos oído recientemente los problemas que están sucediendo en Irak, que han afectado el precio del petróleo a nivel mundial. Vimos también la crisis que se ha presentado en Ucrania y los problemas con Rusia. Todos estos temas que se suceden en el Oriente, uno oye que tienen una gran influencia en el mercado petrolero a nivel mundial. ¿Qué tanto influye estas crisis en el mercado petrolero a nivel mundial? Mira, por la importancia que el petróleo tiene hoy para la economía colombiana, donde el 33-35% del ingreso fiscal proviene del petróleo, pues eso obliga a que la gente siga con detenimiento lo que está pasando en el mundo petrolero internacional. Nosotros en Venezuela todavía hemos tenido que hacerlo por circunstancias que hemos vivido allá por la razón propia de ser un país petrolero de larga data. Bueno, el mundo petrolero internacional siempre ha estado influido por los acontecimientos políticos del Medio Oriente. Ahí está el 75% de las reservas de petróleo convencional del mundo, en Medio Oriente. No estoy contando norte de África ni África, sino Medio Oriente. De manera tal de que todos los grandes cambios que han habido en materia de precios en el mundo siempre han sido acontecimientos políticos del Medio Oriente. El año 1973, la guerra israelí del Yom Kippur, eso empujó los precios del petróleo de $2.50 a $10 por barril. El 79 cae el Shah de Irán y los precios pasan de $12.70 a $26 en un año. Posteriormente empieza la guerra Irak-Irán, la primera que hubo el año 1980, los precios aumentaron y después bajaron. Lo que quiero decir con esto es que hay que seguir con mucho detenimiento lo que allí ocurre, porque además de tener mucho petróleo, es una zona tremendamente conflictiva, ancestralmente conflictiva, y eso no se va a terminar. ¿Por qué? Porque esa conflictividad que existe entre los árabes e Irán, o los árabes radicales y los árabes que son más conservadores, las monarquías y los emiratos del Golfo Pérsico, etcétera, pues es una paz medio efímera, ¿no? Vean lo que está ocurriendo en Irak. Irak derrocan a Saddam Hussein, intervienen los americanos, por presiones internas en los Estados Unidos, por presiones internas en Irak, se retiran las tropas americanas y se produce un vacío de poder. ¿Qué pasó en Irak? En Irak se cometieron grandes errores y el error mayor que se cometió en Irak fue el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en todos los países del mundo dan cohesión a los países. Sí. Allá acaban con las Fuerzas Armadas, se produce una situación de anarquía, intervienen los americanos y cuando los americanos se retiran, está pasando todo esto que está ocurriendo. Todo el noroeste de Irak está tomado por los yihadistas. Sí. La zona de Kirkuk para el norte, que es lo que se llama el Kurdistán, ahí no, porque es un país que tiene una provincia, Irak, que tiene unas circunstancias muy particulares, Alejandro. Sí. Y los kurdos no son solamente iraquíes, sino que son sirios, son iraníes y son turcos también. Hay 35 millones. O sea, ahí hay una serie de facciones al interior de Irak que están peleando entre ellos. Ahora, Irak tiene una gran cantidad de reservas. Muchas a nivel mundial. Es el segundo productor de petróleo dentro de la OPEP. Entonces, lo que allí suceda afecta al mercado petrolero. Sin duda. Irak se puede montar fácilmente en 7-8 millones de barriles por día. ¿Qué es lo que impide que Irak se monte en esos niveles de producción? La situación política inestable. Al-Maliki, el primer ministro de Irak, no ha sabido manejar la situación porque ha sido chiita,
muy sectario frente a los sunitas, que son minorías, pero a cuya secta pertenecía Saddam Hussein. Entonces eso le ha dado al gobierno una situación de inestabilidad mala para ellos. Y vean la cuestión que está ocurriendo. La mayoría de Irak son chiitas. El gobierno de Irán es chiita. Sí. Y esos países pelearon. Ahora los iraníes están diciendo, voy a ofrecer apoyo a Irak para que pueda controlar la situación y estabilizar su gobierno. Mi opinión personal es que ahí puede pasar cualquier cosa. ¿Y cuál es la recomendación? Seguir con detenimiento lo que ahí está ocurriendo. Porque el petróleo seguirá siendo muy importante en esa región durante muchísimos años. Ahora, tienen una gran cantidad, en el Medio Oriente están 3/4 partes de las reservas mundiales de petróleo. Pero en materia de producción, los países non-OPEP han venido creciendo. Y de hecho también en reservas. Norteamérica, ahora con la revolución de los no convencionales, ha venido aumentando su nivel de reservas. Se dice que los Estados Unidos para finalizar esta década será autosuficiente. De hecho, algunos plantean que puede llegar a exportar. ¿Qué tanto poder sigue teniendo la OPEP y los países miembros de la OPEP en este escenario internacional frente al mercado petrolero? Sigue teniendo poder, pero menos que antes. Te voy a explicar por qué. Yo fui presidente de la OPEP y yo conozco ese mundo por dentro. Nosotros el año 1980, cuando empezaron los precios a debilitarse, se aplicó algo que hace una aspiración vieja de Pérez Alfonso, el fundador de la OPEP venezolano junto con Tariki, que era controlar la producción. Los controles de producción en la OPEP han debido hacerse de manera puntual. Pero ¿qué pasó? Nosotros empezamos a controlar la producción para proteger los precios. Al final del camino, tuvimos que reducir tanto la producción que no pudimos proteger los precios. La OPEP producía hace 30 millones de barriles por día el año 1979. El año 1986 producía 16 millones de barriles por esa política. Sí. Con ese volumen no podíamos defender los precios y los precios colapsaron. ¿Qué pasó con los países no OPEP? Los países no OPEP producían 15 millones de barriles el año 1979. El año 1986 producían casi 28 millones de barriles por día. El hueco, el vacío que dejó la OPEP, lo ocuparon otros. Y ahí Margaret Thatcher no quiso sumarse, por supuesto, a las políticas del Medio Oriente. No, nunca. Ni Rusia tampoco. Rusia participaba como observadora y México participaba como observador también. Pero en estas cosas hay que ser, mire, todas estas cuestiones hay que saberlas manejar con mucho tino, con mucho sentido del Estado, porque las cosas no son permanentes, Alejandro. Sí. El mundo petrolero es un mundo muy cambiante, muy revolucionario en el fondo, con grandes innovaciones tecnológicas, y todo eso tiene efectos. Y las ventanas de oportunidades que se presentan son finitas, hay que aprovecharlas. Los Estados Unidos tienen ahorita una ventana de oportunidad muy importante. Digamos, la revolución de los yacimientos no convencionales está permitiendo abaratar el costo de energía internamente, unas grandes producciones de gas. Tiene la posibilidad de exportar, además, gas licuado. Se dice que desde el punto de vista geopolítico, el hecho de no depender en materia de suministro de energía del Medio Oriente implica un cambio grande. Ahora, hay otros temas de la agenda de los Estados Unidos frente al Medio Oriente. Sí, pero eso que toca de señalar es determinante. La importancia que los Estados Unidos le han conferido al Medio Oriente por tener en su seno el 75% de las reservas petroleras del mundo no va a ser igual de aquí en adelante. Y eso va a ser un cambio geopolítico determinante. Yo le digo a mis amigos israelíes que vean con mucho detenimiento lo que está ocurriendo con el desarrollo de yacimientos no convencionales en los Estados Unidos. Porque el interés de los Estados Unidos va a cambiar con respecto al Medio Oriente. No es que van a olvidarse de eso, no, pero va a ser menos prioridad que lo que ha sido hasta ahora. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos? En los Estados Unidos encontraron que habían yacimientos de petróleo que se llaman yacimientos no convencionales. El petróleo se originó en el mundo entero, Alejandro, hace 90 millones de años o menos, en rocas muy finas, porque fue la descomposición de material orgánico, vegetal o animal, que produjo esas modificaciones de ese material orgánico, se convirtió en petróleo. La presión de los yacimientos arriba de esos mantos de grano fino orinó que ese petróleo saliera de allí y se alojara en rocas porosas, las areniscas, por ejemplo, que ustedes conocen de la playa. Eso ahí se originó, se acumuló el petróleo, o en las calizas fracturadas,
también se alojó el petróleo. Pero resulta que en la roca madre, la primera que hablé, sí, se quedó un 4 o 5%. Ahí está. Sí. Entonces, ¿qué hicieron los americanos? Fracturaron las rocas con agua a grandes presiones, le metieron arena para crear una porosidad y una permeabilidad artificial y están produciendo hoy más de 1 millón de barriles por día de petróleo de ese tipo de yacimientos y están aumentando su producción de gas. Oigan esto lo que les voy a decir a ustedes, amigos colombianos. Los Estados Unidos en los últimos 6 años han aumentado la producción de gas 25.000 millones de pies cúbicos de gas por día. Esto es 3 veces la producción de gas de Venezuela y comparado con los 1.200 que produce Colombia, son más de 20 veces en 6 años. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, mi querido Alejandro? Mire, la revolución petrolera más importante del mundo que ha ocurrido en los últimos 50 años es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están produciendo 1 millón y tantos barriles por día, pero es porque el petróleo está en zonas muy remotas y no tienen facilidad para sacarlo y el territorio americano es sumamente grande. Pero cuando puedan sacar ese petróleo y llevarlo al mercado, ¿qué va a ocurrir? Claro, hay una ventaja para nosotros, cuando digo nosotros, Colombia, Venezuela, países productores de petróleo, los petróleos convencionales, que es que como el costo de producción de ese petróleo es alto, sí, 50, 60 dólares por barril, eso es una especie de, digamos, de base de precios, porque es difícil que por debajo de ese precio disminuyan los precios en el futuro. Pero la ventana de oportunidad hay que aprovecharla. Esa ventana de oportunidad existe para todos los países que pueden desarrollar sus recursos. Perdón un momentico, doctor Calderón. Tenemos que hacer una breve pausa y ahora volvemos al mundo del petróleo y aterrizamos la conversación al caso colombiano y ver qué implicaciones tiene ese contexto internacional acá en el país. Los esperamos. Bueno, estamos de vuelta con el doctor Calderón Berti. Doctor Calderón, usted estaba diciendo que la revolución más grande en el mundo del petróleo que se ha dado en los últimos 50 años se está dando en los Estados Unidos. Pero esa revolución ha implicado unas grandes producciones de gas y, por ende, un precio muy bajo del gas natural. Está presionando los precios a la baja. ¿Qué va a hacer Colombia? ¿A dónde va a exportar Colombia entonces si los precios se van a caer? Mira, lo que pasó con el precio del gas llegó a estar a 10 dólares, a 11 dólares por millar de pies cúbicos, ¿no? Y llegó a bajarse a $1.57, ahora está en $2.50, $3, por ahí se va a quedar, posiblemente llegue un poquito más. Pero eso acabó con la producción de gas de muchas partes del mundo. Yo le he dicho a mis amigos europeos, si ustedes no quieren seguir en manos de la Unión Soviética, no, de Rusia, desarrollen sus yacimientos de gas no convencional, porque Rusia los tiene cogidos, como dicen, por el problema del gas, lo que está pasando con Ucrania y los precios del gas para Europa, etc. Pero viendo el caso de Colombia, yo creo que en Colombia se ha producido un desarrollo petrolero portentoso en el transcurso de los últimos años. Colombia duplicó la producción petrolera en los últimos 6, 7 años. Sí. Esa es la verdad. ¿Producto de qué? Del esfuerzo sostenido. Primero, políticas públicas claras. Yo le digo a la gente, yo doy muchas charlas por ahí, conferencias en muchas partes del mundo, y yo siempre le digo que el país más atractivo para invertir en América Latina se llama Colombia. Por las condiciones, porque Colombia tiene áreas prospectivas, hay muchas áreas todavía en los llanos, en el Putumayo, que no están tocadas y que puede haber mucho petróleo. Colombia tiene seguridad jurídica, Colombia respeta las reglas del juego y no las cambia. Bueno, hay problemas, todos los países tienen problemas. Después podemos hablar de los problemas. Eso fue lo que originó que las compañías petroleras vinieran a Colombia. Y el gran desarrollo, el portentoso desarrollo petrolero de Colombia es básicamente el esfuerzo de la inversión extranjera, que sintió atracción por venir a invertir aquí. Ahora, todo eso tiene su ventana de oportunidad. Ahora, ¿qué pasa? La situación hoy no es tan favorable. ¿Por qué? Porque ha recrudecido el problema de la violencia, por una parte, y por otra parte se ha hecho francamente difícil el poder lidiar con las comunidades. Lidiar con las comunidades se ha convertido en un verdadero incordio aquí en Colombia. 4 o 5 personas paran la producción de un campo, lo bloquean durante 5 o 6 días, se pierden millones de dólares. No, de hecho, el Ministerio de Hacienda hace un par de semanas tomó la decisión de bajar las metas que tenían previstas las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo,
porque está viendo que hay una serie de cuellos de botella, dicen en el documento, que entregan al Congreso de la República, claro, que están desacelerando el sector petrolero. Sí, hay problemas que son puntuales, esto que yo te acabo de decir, el problema de la inseguridad, el problema de lidiar con las comunidades, y que la gente ha encontrado que la no presencia del Estado, zonas deprimidas, zonas distantes, zonas muy marginales, que tienen derecho a aspirar y que tienen derecho a que progresen, evidentemente. Y yo creo que eso es una condición sine qua non, que es la equidad y la inclusión social y la armonía en el crecimiento. Todo eso hay que hacerlo. Nosotros lo hacemos mucho donde podemos hacerlo, pero nosotros no podemos sustituir al Estado. Ese no es el rol de nosotros. El Estado tiene sus responsabilidades. Entonces, todo esto es necesario prestarle atención, porque eso está haciendo que muchas empresas en el exterior estén pensando su presencia en Colombia. ¿Pero ya se perdió el interés por invertir en Colombia o usted cree que no se ha perdido? No se ha perdido, pero no es tanto como existía hace 3 o 4 años. ¿Por qué? Vean ustedes el valor de las empresas que actúan en Colombia, que cotizan en la bolsa. Todos los valores han caído. Sí. Y han caído es por eso, fundamentalmente. Ahora, Colombia tiene problemas que hay que resolver, digamos de tipo estructural. Tiene muy precaria red de oleoductos, de infraestructura de transporte. Aquí hay miles de camiones circulando por las carreteras de Colombia, cosa que no se ve prácticamente en ningún país del mundo. Aquí en Ecuador no se ve. Es que hace unos pocos días, en el Putumayo, las FARC pararon una caravana de camiones, 22 o 24 camiones, y regaron todo el petróleo. De la empresa donde yo soy el presidente, la empresa operadora, ¿tú sabes lo que es el crimen que se comete? 22 camiones, verter todo el petróleo en los ríos, en las quebradas, en los manantiales de agua. ¿A quién benefician con eso? Eso es un crimen atroz, ¿me entiendes? Hay que entrarle al tema ese, de infraestructura. Se ha mejorado muchísimo todo lo que es los permisos ambientales, pero todavía hay mucho paño que cortar. Sí. Pero ¿qué ocurre? Y este es el problema de fondo. El problema de fondo es que Colombia tiene una dicotomía, un desbalance muy grande entre la magnitud de las reservas de petróleo que tiene este país y el nivel de producción. Para mí es irrelevante producir 500.000, producir 600, producir 1 millón de barriles por día. El ministro de Minas acá lo dijo. Ah, lo dijo acá. Claro, acá lo dijo, llegó y planteó el 1 millón de barriles de producción no es tan importante, lo importante es las reservas. Eso es, totalmente de acuerdo. Es que ese es el tema. ¿Por qué? Porque 1 millón de barriles no se sostienen con 2.500 millones de barriles de reservas. Hay que encontrar más. Hay que encontrar más petróleo. Y para encontrar más petróleo, ¿cómo se aumenta los barriles de petróleo como reservas? Primero, porque los yacimientos que usted tenga le mejora el factor de recuperación. Hay que estimular para que las empresas inviertan en eso. Incentivos fiscales pueden haber. En segundo lugar, hay que perforar más pozos. Si tú perforas 100 pozos por año, Colombia... Pozos exploratorios. Pozos exploratorios y pozos de desarrollo. Hay que hacer pozos de todo tipo. Sí. Si tú sigues con el mismo ritmo que Colombia tiene de perforación actual, el año 24, que está a la vuelta de la esquina y que para un país es nada, Colombia está produciendo la mitad de la producción que está produciendo en estos momentos. Y eso es una alarma muy fuerte, porque el país está dependiendo más del 30% de sus ingresos fiscales del ingreso petrolero, ¿no? Entonces, eso hay que arreglarlo, hay que abrir más pozos. Los países pueden establecer mecanismos de incentivos fiscales para que haya más pozos, pero hay otro elemento, y es que los contratos tienen un plazo de vencimiento finito. Y yo creo que esos contratos hay que ampliarlos todos. ¿Hasta cuándo? Hasta el límite económico. ¿Para qué? Para que la gente sienta el incentivo de invertir. Porque si a ti te dicen que tu contrato se vence dentro de 2 o 3 años, tú no vas a invertir. Nosotros lo vimos en Venezuela, y a mí no me choca poner ejemplos, pero lo vimos en Venezuela en el año 1943. Venezuela tenía muchas leyes que se aplicaban a las distintas concesiones. Y el legislador dijo en el 1943, una sola ley. Y si ustedes se adaptan a esa ley, automáticamente renovamos las concesiones por 40 años. Todas se adaptaron. 1943, 1983. Me dan ventajas especiales a la nación. Ridículas hoy. Sí. En aquel momento no. Sí. Usted me paga impuestos a la renta. No pagaban impuestos a la renta en Venezuela en esa época las compañías, sino un impuesto de importación a los materiales. Y usted me hace una ventaja especial. Me refieren al 10% del petróleo en el territorio nacional. Eso dio origen a la gran plantilla
refinera que se estableció en Venezuela, que hoy por hoy es más de 1.100.000 Aquí en barriles Colombia por se día. hizo algo similar hace una década, cuando se permitió prorrogar los contratos existentes, para efectos de permitir a las compañías realizar inversiones a 10, 12, 15 años más. Claro. Porque una realidad es que buena parte de ese incremento de la producción que ha tenido Colombia se debe a inversión en campos viejos, Así es. que se ha podido en esos yacimientos descubiertos con anterioridad aumentar los niveles de reservas probadas y por ende de producción. Así es. Colombia entonces tiene esas dos posibilidades, digamos, la inversión en campos viejos, en yacimientos descubiertos, en vieja data, y exploración. Mira, fíjate lo de Venezuela, porque yo pongo ese ejemplo porque yo creo que es interesante. Venezuela, antes de aprobarse esa ley, producía menos de 1 millón de barriles por día. ¿Tú sabes cuánto llegó a producir? 3.700.000 barriles por día el año 1970, más que Arabia Saudita. Pero en el 71 pasaron otra ley que le dijeron a la compañía, mire, el 83 no hay renovación. ¿Tú sabes qué pasó? La producción se vino así. El 76, 6 años más tarde, Venezuela producía 2.200.000 barriles. ¿Tú sabes cuántos años nos tomó llegar a 3.300.000 barriles? 25 años. Ahí está, ahí está. ¿Me entiendes? Yo creo que Colombia se enfrenta hoy. Yo no soy colombiano, ojo. No me meto en las cuestiones internas de este país. Pero está mirando desde afuera. Pero este país me dio a mí, me abrió las puertas, me permitió montar una empresa, nos acogió, nos brindó hospitalidad. Cuando tú tienes una amistad o tú tienes un agradecimiento, ¿qué le dices tú a la gente? ¿Mentira para que le suene bonito o le dices la verdad? Pues claro, la verdad. La verdad. Entonces yo lo que le digo es que el mundo político colombiano reflexione profundamente sobre este tema. Yo creo que ahí está el gran cambio petrolero de Colombia. Ampliación de los contratos, sin excepción. Para que no haya negociaciones individuales con nadie, se establecen condiciones generales para evitar el lobby, la corruptela, toda esa serie de cosas que ocurren en todo nuestro país. Sí. De manera tal de que Colombia pueda proyectar su horizonte petrolero, porque de eso es lo que se trata. Porque tiene áreas, pero mientras vienen las nuevas áreas, aprovecha lo que tiene, que es lo más fácil, Alejandro, de todo, donde estamos. Sí, ahí lo planteó el ministro de Minas y excúseme que sea reiterativo con eso. El ministro dijo, el petróleo hay que buscarlo donde se encuentra. Y en los campos viejos, en yacimientos descubiertos con anterioridad, pues aumentar el nivel de reservas probadas suena... La mayoría de los yacimientos colombianos, Alejandro, por recuperación primaria, te dan 10-15%. Si tú le inyectas gas a algunos, le inyectas agua a otros, puedes aumentar esa recuperación a 30, 35, 40%. O puedes hacer cosas que es aplicar tecnología de punta para recuperación de los crudos pesados. Los crudos pesados tú no puedes recuperar más de 7, 8%. Entonces tienes que meterle tecnología de punta para recuperar más. ¿Quién se beneficia de esto? El Estado colombiano y los colombianos. Lo peor que puede ocurrir es que el petróleo se quede abajo. Ahora, pero también tenemos posibilidades de nuevas reservas. Sin Están duda. las operaciones en el mar. Claro. Colombia también tiene un potencial de no convencional. Claro. El gran generador de petróleo en la cuenca del lago de Maracaibo es la misma formación generadora de petróleo en Magdalena Medio, la formación de la Luna, que son calizas y lutitas de grandes espesores, que generaron los grandes volúmenes de petróleo en Venezuela y aquí. Hay mucho petróleo entrampado allí. Hay que estimular eso. Colombia tiene un magnífico mercado para el gas natural. Tiene una red de gasoductos muy interesante. Aprovechenlo. Colombia puede producir mucho petróleo de yacimientos no convencionales. Aquí vinieron el año pasado la Exxon, la Shell, otras empresas grandes del mundo. Yo creo que eso fue una señal extraordinaria para el mundo, el regreso a Colombia de estas grandes jugadoras en el mundo petrolero internacional. Aprovecho, esto no es para empresas pequeñas, los petróleos de yacimientos no convencionales, eso es para empresas, para las grandes ligas. En el mar también. Igual que en el mar es para las grandes ligas. Un pozo en el mar puede costar cuánto, aquí no lo sé cuánto, en el Golfo de México vale 150 millones de dólares. Eso le iba a preguntar, porque es que Colombia está compitiendo a nivel internacional por atraer las inversiones. Y México nos debe asustar. No, México es más mediano plazo. Te voy a explicar por qué. Porque mientras viene la reforma y pasan todas estas cosas, van a pasar 5 o 6 años. Yo creo que Colombia es, sin lugar a ninguna duda, el país más atractivo
desde el Río Grande hasta abajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo hasta la Patagonia? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que las empresas americanas están repensando su política de inversión en otros países. ¿Por qué? Porque ahora tienen un país que es el de ellos, seguridad jurídica, competitividad tremenda en materia de servicios, cosa que en otros países no existe. A nosotros un pozo en los Estados Unidos nos cuesta $2,5 millones de dólares. El mismo pozo aquí cuesta $7,5 millones de dólares. Claro, porque no hay una infraestructura de servicio y cuesta la movilización. Yo el mensaje que quiero transmitir es que aquí hay grandes oportunidades y hay que aprovecharlas. Ok, las ventanas, hay que aprovechar las ventanas de oportunidad. Doctor Calderón, ya para terminar, que desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Una pregunta un poco a rajatabla, a mansalva. ¿Colombia está a tiempo para tomar medidas y corregir esa desaceleración que se viene dando desde hace 2 o 3 años? Sí, sí. Y esto es una responsabilidad fundamentalmente del mundo político colombiano. No se pueden hacer cálculos de hoy para mañana. Tienen que tener sentido de grandeza y sentido del Estado para tomar las decisiones que, aunque sean dolorosas desde el punto de vista político, son tremendamente beneficiosas para el común del ciudadano colombiano. Muchas gracias. Esos son consejos de un amigo, de un petrolero internacional, un hombre reconocido que fue presidente de la OPEP. Muchas gracias por estar hoy acá. Y muchas gracias a ustedes, todos los domingos a las 9 de la noche en el fascinante mundo del petróleo. Los espero este domingo.